Y bueno, nada, en realidad, primero que nada agradecerte por venir. Gracias a ti. Este año nos vimos nuevamente en México, en una instancia muy importante. De eso fue lo que les contaba a los compañeros la vez pasada, que es muy grande el seminario, es muy importante. Y bueno, nos da la oportunidad de conocernos personas como nosotros. Mucho gusto. Primero que nada, para iniciar esta entrevista y esta columna, nos gustaría aclarar y hacer énfasis en que este programa, nosotros y nosotras, queremos enfatizar que el antisemitismo es un crimen, Claro. porque es un tipo de racismo, Claro. y nosotros somos antirracistas, ante todo. 100%. 100%. En segundo lugar, queremos señalar que la oposición a la ocupación y a los crímenes que se realizan en Gaza, esto no es en contra de Israel, sino que es en contra del gobierno israelí, que hoy está en contra de Israel. Es un gobierno que está en contra de su propio pueblo. Y además queremos separar los actos, lo que realizó Hamás y otras milicias armadas, que sí son palestinas, pero que no todos los palestinos son Hamás. Absolutamente. Diego, no sé si... Sí. Yo iba a ir por el lado de que, bueno, este es un conflicto que comienza por lo menos unos 100 años atrás, con un montón de hitos históricos muy relevantes, como la Declaración de Balfour de 1917, la participación de Palestina la partición de Palestina en Naciones Unidas en el 47, la Guerra de los 6 días, de la ocupación en Cisjordania, Jerusalén y Gaza, la Guerra de Yom Kippur, que es la invasión de Altos del Golán y el Sinaí, y bueno, ambas intifadas, la del 87 y la del 2000, además de las luchas entre Hamas y Fatah, los acuerdos de Oslo, el asesinato de Rabin por un colono israelí, miembro del partido de Netanyahu. Así que bueno, un poco dando contexto, dando seriedad a este programa que por lo general es el recreo de los domingos, pero que este es un tema que nos interesa y que queremos darte el espacio para... Bueno, muchas gracias. Dijiste cosas muy, muy importantes, y gracias por eso, porque muchas veces gente en todo el mundo hacen un error muy grave cuando no entiende, y hay gente que no quiere entender, que hay diferencia muy profunda entre antisionismo y antisemitismo. Soy judío, mi familia de parte por mi mamá, las familias de mis abuelos, el padre de mi mamá, todos eran víctimas de los nazis en Polonia. Solamente mis abuelos, porque salieron de Polonia en 1934, 5 años antes de la ocupación de Polonia, por eso vivieron, pero nadie de la familia después sobrevivió. Y para mí, antisemitismo, como todos los tipos de racismo, creo que es capaz el crimen más grave y más grande que hay. Porque racismo y otros tipos de chauvinismo también, pero racismo es muy fácil por racismo a terminar con campos de concentración, por ejemplo, o como asesinos o genocidio. Por eso, para mí, la lucha contra el racismo, incluido, por supuesto, la lucha contra el antisemitismo, es muy importante. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que el sionismo como una ideología y como una práctica es también crimen, básicamente porque es racismo, es racista. Tenemos que entender eso. Y tenemos que entender que la lucha ahora
contra el genocidio, y hay genocidio en Gaza. Mucha gente no quiere escuchar eso, incluso amigos que tengo. Acá también, en Uruguay también, claro, por supuesto en Israel y en otros lugares. No es fácil, no es fácil. Pero mi obligación es a decir la verdad. La verdad es que este gobierno de Israel, primero que nada, es un gobierno fascista. Punto. No hay debates, es un gobierno fascista y hay elementos peores de fascismo en este gobierno. Hay gente en este gobierno que creen profundamente, verdaderamente, en supremacía judía. Y tenemos que decir eso. Wow. Y bajo de este gobierno hay genocidio en Gaza. Hay, mientras hablamos, Israel está llevando a cabo una terrible masacre, por ejemplo, en Jabalia, en la franja de Gaza. Aniquilación a la verdad. Hay, ahora hablan sobre más o menos 50,000 los palestinos en Gaza, pero por el NU hay detalles que dicen que capaz hay más que 100,000 o capaz casi 200,000. Porque claro están enterrados bajo los escombros y están desaparecidos o son partes de cuerpos identificados. Eso también, pero también porque no hay remedios, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Para acá. Y por eso van a morir más. Exacto. Hay genocidio ahí. Y como pasó con mi familia y con mi pueblo hace casi 90 años, que el mundo no hizo nada, ahora tampoco, no hace nada. Y hay limpieza étnica en Cisjordania, y hay masacre en Líbano. Y todo es la culpa del gobierno de Israel. Y tenemos que entender, la lucha no es contra Israel. Claro que no contra los judíos, pero tampoco contra Israel como un Estado. Es contra la política del gobierno de Israel. Pero el gobierno de Israel, y lamentablemente la mayoría de la oposición en el Parlamento israelí, en la Knesset, cada vez que hay criticismo del gobierno, de la política del gobierno, especialmente por este genocidio y limpieza étnica, en un segundo, ¿qué dicen? Antisemitismos. Claro. Es pavada, es mentira. Confunden, a propósito, antisemitismo con antisionismo. Claro, porque es más fácil a decir cuando haces algo mal y si no quieres arreglar las cosas, vas a tener excusas. Claro. Es eso. Pero tenemos que decir la verdad. El gobierno de Israel es el culpable por genocidio, por limpieza étnica, por masacre, por fascismo, y es algo que tenemos que decir por la justicia, y la justicia es universal. La justicia es por los palestinos, por supuesto, pero también por los israelíes. Es por los israelíes que digo, no contra, porque el enemigo número uno hoy del público de Israel es el gobierno de Israel. Más que Irán, más que Hezbollah, más que Hamas, más que todos. El enemigo número uno del pueblo en Israel es el gobierno de Israel. Y claro, que alguien que ayuda al gobierno de Israel, como Estados Unidos principalmente, pero no solamente, ellos prácticamente hacen cosas contra el pueblo de Israel. No por el pueblo de Israel. Y tenemos que entender eso. ¿Cómo llega Israel a tener un gobierno fascista? Si nos vamos un par de años atrás, tal vez. ¿Cómo llega la sociedad israelí a elegir un gobierno de este tipo? Mira, primero que nada, en este gobierno es muy complicado, pero no sé cuánto tiempo tenemos, pero mira, Netanyahu desde 2016 saben que tiene problemas con la ley y tiene que ir a, ¿cómo se dice?, al juez. Juicio. Desde eso, él hizo todo para destruir el sistema de la justicia y otras cosas, en la prensa y todo, y en la oposición.
el público árabe, y nuestro partido, nuestra lista en el Parlamento. Es una lista que la mayoría de los nos votaron son árabes, palestinos, que ciudadanos de Israel. También tenemos judíos también, miles, pero mucho más árabes. Y por eso también hizo todo Netanyahu con sus amigos contra el pueblo palestino en general, dentro de Israel especialmente. Y por eso, por muchos años, como cocinó comida, ¿cómo se dice? Asquerosa o Claro. podrida, la comida podrida. Podrida. Del fascismo. Me salió otra Y palabra. por muchos años no tenía éxito, porque no podía a formar un gobierno. 4 o 5 elecciones tenemos desde 2019 hasta 2022. Y porque él no podía. Y cuando podía, cuando él cambió sus acciones, porque por muchos años él dijo y hizo, no solamente dijo, hizo todo para no tener fascistas como Ben Gvir dentro de su gobierno. Pero esta vez, no solamente que tenía Ben Gvir y sus compañeros en el... Salió con la ultraderecha radical. ultraderecha y más exacto. derecha que hay. Y ellos, Netanyahu hizo eso para tener poder, para estar en el gobierno. Y ahora Ben Gvir, como saben, es un ministro de la policía, de la seguridad interno Sí. o doméstico. Y ¿qué hace? Ahora no hay policía, por ejemplo, ya hay una milicia fascista. Claro. Y es un ejemplo y hay muchos. Claro, que reprimen un montón. Vos, de hecho, tenés varias situaciones en las cuales te manifestaste en Israel en contra de la reforma judicial antes del 7 de octubre y luego del 7 de octubre. Y tuviste encuentros por ser oposición dentro de Israel. Sí, mira, la oposición casi no existe, es parte del problema, porque la única lista más o menos que es una oposición dentro del Parlamento es nosotros, es el Partido Comunista con el... Hadash. Hadash es como Frente Democrático por la Paz y la Igualdad. La base de Hadash es el Partido Comunista. Tenemos una coalición con otro partido. Tenemos 5 diputados, que es nada casi. 120 en total. Eso, 120 en general. Nosotros tenemos 5. Hay otra lista en el Parlamento que es una lista árabe que es musulmana. Musulmana. Y nosotros, como Hadash, nosotros somos los únicos oposición consistente. Y por eso ellos hacen todo lo que pueden. Ellos, no es solamente la coalición y el gobierno, también partes de la oposición hacen todo para cerrarles la boca, sí, eso, para callarlos. Por eso es muy, muy difícil. Y para mí es difícil, creo que para mí es difícil especialmente porque desde los diputados soy el único judío en nuestra lista. Hay muchos candidatos judíos porque es un partido que tiene más que 100 años y hay como fraternidad de judíos y palestinos en nuestra lista, pero lamentablemente tenemos solamente 5 diputados y yo soy el único judío y es muy fácil por ellos a decir que soy como antisemitista y que soy traidor y cosas como eso. Y es difícil, pero la lucha sigue, alguien dijo. Seguro. Claro. La oposición, el frente de oposición con el que llega Netanyahu, esta alianza política, es hoy en día sólida, digamos. O sea, ¿se entiende la pregunta? No. Sí. ¿Tiene las mayorías suficientes Netanyahu Ah, todavía en las instituciones? Mira, ahora tiene 68 diputados en la coalición. Necesita Y- 60 ¿60 para qué? para aprobar.
cosas. No, para nada, no. ¿No? La mayoría de las decisiones, sí, las leyes no necesitan mayoría especial. No, con por mayoría ejemplo, teóricamente, y no solamente teóricamente, históricamente también, hay leyes que pasó por 2 contra 1. No hay problema. Porque Israel no tiene una constitución. No hay en Israel una constitución. Ajá. Para nada, no hay. Y tienen una sola cámara. Un cámara, sí. Y ¿por qué no hay constitución? Hay como leyes que teóricamente son diferentes de leyes ordinarias, Comunes. y que se llama como leyes básicos. Parte de ellos, no la mayoría de ellos, parte de ellos necesitan mayoría especial para cambiar, pero la mayoría no necesitan. El gobierno, antes que este gobierno, que es un gobierno fascista, racista y todo, y otra vez tengo que decir responsable por genocidio y más crímenes, pero antes también el gobierno siempre controló, ¿sí?, el Knesset, la Knesset, porque tiene el gobierno menos 2 veces durante más que 70 años, el gobierno tiene como una coalición que automáticamente tiene la mayoría. ¿Y por qué el Que pueblo... pueden hacer lo que quieren. ¿Y por qué, dado que hace mucho tiempo se viene gestando esto, no es solamente que ahora de un día para otro empezamos a exterminar gente, sino que vienen como generándose las condiciones para que el pueblo también pueda entender esa situación? Entonces, la pregunta es, ¿por qué también el respaldo que tiene? Porque ahí creo que hay yo creo que hay como 2 grandes discusiones, uno para la gente y otra que me interés, que es la diferencia bien entre antisemitismo y antisionismo. Sí. Que yo creo que eso es fundamental para el relato. Y la otra pregunta que tenía era esta que acaba de hacer, así que dale vos. No, te agrego un dato a eso. Haaretz, que es uno de los diarios más importantes. Sí. Es el único diario que hay que es crítico. Es el único que es un poco crítico, que se corre de la línea. Y quería cerrar por eso. Sí, lo querían cerrar como Al Jazeera y tantos otros medios. Casi, sí. Sacó ahora en estos días una encuesta en la que solo el 47% de la población israelí estaba a favor de finalizar la guerra en Gaza. O sea, hay como una mayoría de pueblo que quiere mantenerla. Hay un... Nos guste o no. Sería perdón, eso. Dijiste 47. No, 57, pero está muy polarizado. Es casi un 50-50. La sociedad en general es muy polarizada, sí. Y es muy peligroso porque la derecha es más violento que antes. Hay muchos casos de violencia contra las manifestaciones, incluso familias de los rehenes. Tengo que decir que una cosa que es casi una de los peores es que los rehenes israelíes, más que 100, todavía están ahí. El gobierno en general, Netanyahu en particular, no quieren a liberarlos. Claro. No quieren. ¿Por qué? Porque saben que si van a liberar a los rehenes, necesitan terminar no solamente con el genocidio en Gaza, pero también en Líbano. Por eso es más importante continuar las masacres que a salvar la vida de los rehenes. Y hay violencia horrible de la policía, que ya no es policía, es como una milicia privada de Ben Gvir. Y hay violencia contra las familias de los rehenes en manifestaciones contra el gobierno y contra la guerra. Y por eso, como dije, la sociedad israelí es muy polarizada. Y hay como peligro de guerra civil. Y es un peligro muy... grave. Inminente. ¿Cómo? Latente. Sí. Y parte del éxito que tiene Netanyahu y tiene este gobierno de palabra con M, Acá podés decir cualquier insulto, no pasa nada. Sí, pero para mí no es suficiente. No, está bien. Este gobierno
hablan el idioma de odio y revancha. No idioma del paz o de reconciliación, pero más sangre, más violencia, más revancha, ¿no? Sí. Sí. Más revancha, más hostilidad. Eso es la nafta de la máquina de este gobierno. Y lamentablemente, en circunstancias como existen ahora en Israel, es más fácil a movilizar apoyo Sí. Sí. del público con este idioma que con el idioma de paz y reconciliación y fraternidad. Es Sí. mucho más fácil, lamentablemente. Pero, sin embargo, hace unas semanas hubo movilizaciones muy multitudinarias de millones de personas. Siendo que la oposición al gobierno de Netanyahu es tan débil o minoritaria, como decías, ¿cómo se llegan a convocar marchas de tantas personas? Mira, para mí, yo creo que la mayoría del público en Israel no quiere este gobierno y no quiere Netanyahu, pero quiere la guerra. Y no es coincidencia Coincidencia. que lo hicieron en Líbano con los Hezbollah, sí, con los Vipers. dispositivos, los los Vipers. Vipers y Nasrallah y otros. El tiempo no era una coincidencia. Por Netanyahu, la única cosa que lo interesa es a él mismo. No tiene ningún interés por la vida o bienestar de nadie. Claro que no de los palestinos o libaneses, pero tampoco de los israelíes, como los rehenes y los soldados también. Casi 1,000 soldados israelíes mataron. Sí. Murieron, sí. Murieron en Gaza y ahora en Líbano y Cisjordania. Para él no es importante y para el gobierno de él tampoco. Ellos quieren el poder y por eso el tiempo de las cosas que hicieron en Líbano era para tener más apoyo del Fue público. enseguida después de las movilizaciones. Sí. Fue un timing perfecto. Eso. En Y, esto el timing es el más importante. Y por eso hay mucho todavía, no creo que la mayoría, pero hay mucho que lo apoyo ahora el Netanyahu y este gobierno. Y para mí, mira, tengo que decir que eso para mí no es solamente anti-humano, es anti-judío. Es Claro. anti los valores del judaísmo. Porque el valor más importante en la tradición judío, y yo digo eso como un laico, un ateo, pero es una cosa que adopté, que es la vida de los humanos. Es la cosa más importante en el bíblica, en la tradición de judío. Y ellos olvidaron. Por ellos, la tierra es más importante de la vida de los humanos. Claro. Es invancable, es crimen, es criminal. Tal cual. A mí me queda una pregunta que, hablando de esto, de lo que los fogonea, de la nafta que lo sostiene, ¿de qué manera se percibe adentro de Israel esto de el posicionamiento ante los 7 conflictos? ¿No? 7 conflictos porque Gaza, Cisjordania, Llaman. Líbano, Yemen, Irak, Irán. Soy Exacto. ¿Cómo se ven y cómo ven esto, además, con el apoyo de Estados Unidos? Tanto militarmente como además en términos económicos, porque la economía israelí está Es una en crisis sus enorme. estertores. Exacto. Es una crisis, hay una crisis enorme que por la culpa de la guerra y todo, por supuesto. Mira, Israel es una sociedad que casi no tiene ahora por la culpa de Netanyahu durante los años. No solamente Netanyahu, claro que hay muchos, pero Netanyahu era el primer ministro en los últimos 30 años casi todo el tiempo. Menos poco Sharon, poco Olmer, poco Bennett y Lapid. Casi todo el tiempo, desde 95 hasta ahora, Netanyahu era el primer ministro.
él no es solamente derechista fanático por los palestinos y los territorios, pero también económicamente y socialmente. Y él destruyó toda la solidaridad social que era. Nunca era perfecto, nunca era bien, porque los palestinos dentro de Israel siempre era medio afuera. Segregados, claro. Sí, pero había algo. Ahora destruyó todo. No hay casi solidaridad social. Y por eso ahora es parte de su percepción de la economía. Una economía muy capitalista, muy neoliberal, muy derechista, sin bienestar, sistema de bienestar. Todo destruyó. Y por eso hay una crisis horrible. Pero parte de eso también es que la gente en Israel, como individuales, no todos, claro, pero en general, son más y más egoístas. Y no tiene confianza por el sistema de salud, de la educación, del bienestar, porque casi no están. Y por eso, por un lado, hay una crisis horrible que los pobres y los más débiles en la sociedad, en un rato, por ahora menos, ya hay raíces del crisis. Pero creo que en pocos meses van a sentir esta crisis mucho más. Claro. Y yo tengo miedo que, como siempre, históricamente es que pasó en Alemania, en Italia, en España, cuando el fascismo Creció. Ascendió. Y porque manipuló la situación o la crisis o el crisis. La crisis de la economía después del 29, etcétera, ¿saben? Y ahora también, yo tengo miedo que la culpa de esta crisis es 100% del gobierno, pero el mismo gobierno, especialmente Netanyahu y los fanáticos, van a manipular la situación para decir que esta crisis es por la culpa de otros, no de ellos. Hay siempre como scapegoat, no sé cómo se dice. Chivos expiatorios. Chivos expiatorios. Y siempre los árabes, la prensa, la izquierda. Siempre hay un otro que tiene la culpa. Siempre eso. Pero había otra pregunta, creo. Sobre Estados Unidos. En una frase, si hay uno en el mundo que tiene más culpa por el genocidio, por la limpieza étnica, por la masacre en Líbano que Netanyahu y su gobierno, es Biden. Sin Biden, sin la política de Biden, Israel, el gobierno de Israel no podía continuar este crimen. Claro. No podía. Por un lado, habla a veces bien, Biden, a veces, No se acuerda. pero prácticamente hace exactamente el reverso. Sí, dice una cosa a la prensa y Ya sé. después ejecuta un préstamo millonario para sostener a Netanyahu. Para armas y todo. Sin la política, eso de la administración de Biden, Israel no podía continuar con este genocidio. Punto. Es muy fácil. Tengo una pregunta. ¿Existe dentro de la sociedad israelí, es común el miedo a que este conflicto escale a una escala mayor que entre Irán y otros países? Mira, sí, pero lamentablemente otra vez después, mira, estamos como casi 13 meses desde el 7 de octubre de la masacre del 23. Y por un lado, mucho del público en Israel tiene miedo por una guerra regional con misiles más, ¿cómo se dice? Sophisticated. Sofisticados. Más sofisticados. Mayor tecnológicos. Más armas nucleares. De Irán Más o fuerte. cosas como eso. Pero por otro lado, mucho de la gente en Israel, otra vez tengo que decir, no todos, y creo que no la mayoría tampoco, la minoría, pero que tiene más fuerza ahora, son tan arrogantes, Arrogante, sí. tan arrogantes que por ellos
quieren más sangre, quieren más violencia, porque como arrogantes creen, y partes de ellos creen que Dios es con Israel y por eso van a ganar. Yo dije en México, no sé si escuchaste, yo dije en México en este seminario que por muchos de los ministerios en este gobierno, la sangre de los humanos palestinos y judíos es como una... ¿cómo se dice eso? Una alfombra. Como una alfombra por el Mesías. Claro. El Mesías. Por el Mesías. Por ellos, la vida de los humanos no importa. Y parte de ellos dicen eso. Dicen. No es como mi interpretación. Dicen eso. Y el gobierno ahora de Israel prácticamente hace cosas como creen en esa pavada, en eso pavada criminal. Es increíble, es imposible. Pero otra vez, la culpa es también no solamente de Estados Unidos, de Biden, pero la comunidad internacional, que no hace nada para parar. Claro. Ahora hay una denuncia de la ONU con respecto a un ataque que hubo a los cascos azules. Sí, los ¿Cómo? cascos. ¿Un Se ataque? atacó a los cascos azules en la frontera del sur con el Líbano. Ah, buah. Y se O sea, generó un conflicto con diplomático. la ONU no. Claro, O sea, se generó un ese conflicto es el diplomático acuerdo con que hay. Sí, leí, era ayer, creo. Sí. Sí. Y hoy como que sigue como las repercusiones, porque bueno, es la primera vez también que cascos azules están siendo atacados por un país de forma explícita en medio de una guerra. Pues los cascos azules lo que tienen que hacer Era una zona de es cuidar de paz. los acuerdos internacionales. Sí, claro. Exacto. Su tarea es cuidar los acuerdos internacionales para que persista el acuerdo. Mira, Entonces, ¿cuánto atacarlos es complejo porque son los últimos garantes en práctica, en corporalidad de ese acuerdo. Entonces, ojo con... Está pasando varios límites. Están- el peligro Más de límites. una guerra regional es muy alto. Es muy alto. Otra vez, por la culpa de, primero que nadie, es el gobierno de Israel, pero también en la comunidad internacional, especialmente la administración de Biden, que no hace nada para parar. Tengo una pregunta. La sociedad, digo, el asunto aquí en Uruguay está bastante politizado, hay mucha gente que ha opinado al respecto. También en otros lugares del mundo también, o sea, hace poco estuve en Europa y hay por todos lados muchas banderas de Palestina, en regiones incluso naturalmente menos politizadas. Estuve en Suiza y en Ginebra, en el centro de Ginebra hay banderas de Palestina colgando en los edificios. Banderas de Israel, Estado genocida, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibe la comunidad israelí y sobre todo la comunidad sionista? ¿Tiene percepción de cómo los miran desde afuera? Sí, pero como dije antes, cada vez que hay cosa como una manifestación contra el genocidio, o cuando alguien dice que hay genocidio, automáticamente el gobierno y la mayoría de la oposición en el parlamento y el público en general de Israel dicen todo el mundo insultos sexuales contra palestinos en los cárceles. Que Sí. yo hablé sobre eso en el pleno, Sí, en el pleno. en el Knesset. Automáticamente tenía problema con el comité de ética del Knesset, porque es prohibido a decir que Israel es responsable, el gobierno de Israel es culpable por un genocidio. Es prohibido a decir que hay soldados, no todos, pero hay soldados que hicieron crímenes de guerra contra, por ejemplo, prisioneros palestinos, incluso, disculpe para decir eso, asuntos sexuales. Sí. Cuando yo dije eso en el pleno, otro diputado de la oposición liberal, no de la derecha fanáticos. Ajá. ¿Cómo se dice? El micrófono. Micrófono. ¿Cómo? No, que le hables al micrófono. Sí, te respondió. Fue el comité de ética contra yo. Sí. Y
Es imposible. Y claro, y por eso la mayoría en la sociedad israelí piensan y creen que todo el mundo es antisemita. Y es imposible a hablar, no solamente a hacer cosas, a hablar, a tener debates. Por eso el parlamento existe. Parlamento es de la palabra francés parler, hablar. Sí. Es imposible hablar. Claro. Bien. Tenemos que ir cerrando, Ta, chicos. una pregunta súper cortita Y con esta bastante cerramos, puntual. ¿te parece? ¿El sionismo es per se racista? Para mí sí. Yo creo que sí, pero para explicar necesitamos 2 horas más mínimo. Otro programa. Varios libros de historia. Es verdad, igual no es una mala propuesta en general. Yo creo que lo que hay es mucho titular, poca información, y con los titulares se construyan realidades, significante vacío, le dicen en algunos autores. Nosotros queríamos mostrar también otras voces que no aparecen en el ámbito público, por lo menos en nuestro país, Sí. poder escuchar todas las posibilidades. Y esto que decía también Agus al comienzo, posicionarse de un lado que masacrar a una ciudadanía no está bien, no hay justificación, y lo que está sucediendo hoy es genocidio. Dejó de ser una respuesta ante un ataque instantáneamente en el momento en el que empezaron a morir Niños, niños, hospitales. niñas, mujeres, bombardear hospitales. Exacto. Y que además la única voz dentro de Israel no es la del gobierno, sino que tenemos compañeros, camaradas como Exacto. Ofer que alzan la voz. Hay miles y la gente, si puedo una Sí, obvio. frase Sí, claro. Por favor. para terminar, todos tienen que entender que no todos los israelíes creen igual. Hay miles Claro. de miles, millones de personas que creen más o menos como yo. El problema es que tienen miedo porque hay terrorismo, Terrorismo de Estado. terror del gobierno. Hay terror del gobierno, violencia. Gente tiene miedo, pero la gente acá en Uruguay tiene que entender, tienen que hacer algo para parar el genocidio en Israel. Es una interés de los israelíes también. No es anti-Israel, no es. Correcto. No lo es. Muy bien. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por Ofer. Gracias a el paso, ustedes. por el tiempo. Gracias a ustedes. Y bueno, nosotros vamos a tener que continuar con el programa, Sí. ¿verdad? Te despedimos ahora, te a vos. agradecemos. Muchas gracias. Gracias Esperamos a que te hayas ustedes. sentido bien. ¿Pasaste bien? Sí. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Y mientras ustedes les van contando a la gente cómo se puede suscribir Sí. y vayan a nuestros invitados, yo voy a ir al baño. Ok, Dale. Gastón va a ir al baño, todavía no sé cómo nos vamos a acomodar, capaz que nos dicen, pero Bueno, bueno, van pueden diciendo. aportar de una forma bien sencilla. Lo más básico es que le den like a este video. Lo siguiente, que es un pasito más, que es el que más nos sirve, es que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita. Lo siguiente es que entrando a desembarco.uy, ¿es Sí. correcto? O desembarco.tv. A ver, Nahuel, ¿me corrige? Sí, Desembarco.tv. Desembarco.tv se pueden suscribir mensualmente, que eso es lo que más nos serviría. Que Y si no, Ahí, Desembarco UI también, te redirige a TV. perfecto. Tengo unos Desembarco. problemas de lateralidad, para mí va todo para todos lados. Busquen Desembarco y aprieten acá y nos van a seguir y nos van a poner una suscripcioncita, compartir 100 a los pesos por mes. amigos. 100 pesos por mes no le cuesta nada a nadie. No. Son menos de 2 boletos. Es menos de una chela. O sea, nada. menos de una chela. Eso, Son todo ese 2 sonido, boletos. ¿vieron lo que se escucha? Es placer. Por favor, para eso. que podamos seguir haciendo periodismo de calidad, estar compartiendo, Disputando comunicación. el espacio un poquito. Exacto, construyendo otro tipo de medios. ¿Dónde querés vos? No sé. Bueno. Donde quieras. Bueno, y rotamos un Pongo acá. poquito el equipo. Perfecto, me retiro yo. Queda Agus, queda Gastón. Paso Y yo para acá. le damos la bienvenida a Vale también. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Esto es todo muy formal, pero bueno. ¿Estás bien? En vivo. Bárbaro. Te puedo- Formas de comunicación. Es igual a la otra. Sí, total. Ah, bueno, yo no sé, no tengo mucha experiencia en estudios de televisión como vos. Vos No, tenés. son vos- más apretados. Estamos Son más más claros. bien. Muchas gracias. Estamos todas y Córranse todos. Bueno, ahora sí. Un poquito más acá, creo.
Lo logramos. Para acá, Oscar. Para acá. Para acá. Ahí va. No. Menos. Esto Mirá, es te todo doy lo para que es acá. producción cámara. en vivo. Ah, Gira. Vení para acá vos, para este lado. Ay, brillante, ahora sí. brillante. Esto es producción en vivo, muchas gracias. Perdón, Oscar, por esto. Bienvenido.